Friaje es un barbarismo o un neologismo, según como prefieran, pero los pobladores de las zonas altas del sur del país le temen y con razón. Como cada año, el aire frío del polo ingresa al continente y acentúa las bajas temperaturas en nuestro país, lo que ocasiona la pérdida de vidas humanas y de animales. Básicamente el friaje, el término concreto, es el ingreso de aire frío del polo. Básicamente se origina en el Océano Pacífico, se concentra en la Argentina y luego va llegando a latitudes menores como la del Perú, Bolivia e incluso Brasil. El término concreto es el ingreso de aire frío y que afecta a la selva. Ahora, la prensa ha englobado como término friaje a nevadas, heladas y vientos fríos que afectan a la selva. O sea, si hablamos de heladas, significa no nubes, no agua, no hielo. Esa es una helada. Si hablamos de friaje, es un viento frío que le deja algo de lluvia a la selva y luego de estar usando polo, luego usan casaca. Ese es el friaje. La Sierra Sur ahora está pasando por un periodo más bien de no tiene agua, no tiene nieve, no tiene nada. Cielo descubierto. Ese cielo descubierto es como una persona duerme sin frazada, se pela de frío. Igual, la Sierra Sur está con mucho frío porque no tiene nubes. Para enfrentar este frío extremo, el Estado ha iniciado una campaña de recolección de donaciones para las poblaciones de la Sierra Sur afectadas por este fenómeno. Pero ¿cómo puede haber friaje en tiempos del calentamiento global? Respecto al Perú, el friaje es un fenómeno muy antiguo, antes que el calentamiento global se agrave, ¿no? Desde los años 50 había las famosas heladas que mataban no solamente animales, sino también cosechas. De modo que todavía no se ha estudiado con detalle, tendría que verse el periodo con que se está repitiendo los friajes durante el tiempo. Si estos se acortan, podríamos decir definitivamente que se trata de ello, pero por ahora no es evidente. En relación a lo que está pasando en la zona costera o en las zonas altoandinas en las cuales hay deficiencia de nubosidad y lo que está produciendo una mayor frecuencia de heladas meteorológicas, una mayor frecuencia de frío, eso no necesariamente significa una relación directa con el cambio global, con el calentamiento global, ¿no? Sin embargo, los efectos del calentamiento global son evidentes y ponen en riesgo nuestro bien más preciado, el agua. El calentamiento global lo que hace es darle a la atmósfera 1 grado más de temperatura. Y los procesos del verano y del invierno se vuelven más exagerados, que cuando llueve, llueve fuertísimo. Cuando no llueve, no llueve durante un montón de tiempo. Que cuando hay un huracán, el huracán, como tiene 1 grado más de temperatura a su alrededor, ya no se muere cuando toca tierra, sino que sigue el huracán dando vueltas encima de la tierra. Algunos efectos ya los vemos. Por ejemplo, en el Perú se concentran el 60 o el 70% de todos los glaciares tropicales del mundo. Y yo no necesito ser ningún mago para decirle, vamos a Ticlio, donde estaban las nieves perpetuas siempre y ya no existen. Se derritieron. Y vamos a algunos de los nevados y algunos de los glaciares muy conocidos en el Perú, y estos glaciares están retrocediendo rápidamente todos los años. No reponen la masa de hielo y de nieve que tenían siempre y que se reponía. ¿Por qué? Porque hay un proceso de ese gradito adicional de temperatura que hace que ya no se junte más la nieve, sino que simplemente se estén en un proceso de derretimiento. Dentro de algunos días, específicamente a partir del fin de semana del día domingo, es posible que tengamos la ocurrencia de nieve, de tormenta de nieve. Y de pasar de cielo despejado va a ocurrir cielo nublado, pero cielo nublado que le va a dejar una tormenta de nieve este fin de semana hacia la Sierra Sur. Entonces, eso sí puede contribuir en algo a que los glaciares un poco se cubran de nieve, pero eso no es, esa es una gota de agua en el océano. O sea, tendrían que ocurrir muchas tormentas de nieve para que los glaciares nuevamente recobren su volumen, ¿no?, que han perdido. El agua que nosotros tomamos, el agua que sirve para regar las plantas que nosotros vamos a comer, esa agua solamente está en las épocas de verano, enero, febrero, marzo, digamos exagerando. El resto del año no hay agua.
Esa agua de la cual se alimenta toda la población limeña viene del hielo de los glaciares. Quiere decir que si nosotros no tenemos glaciares, solamente tendríamos agua durante 3 meses. El resto del año no tendríamos agua. Los países del llamado primer mundo son los principales contaminantes del planeta. La Comisión Europea ha tomado acciones frente al calentamiento global entre sus ciudadanos y busca reducir las emisiones de gases. Están invirtiendo mucho en energía nuclear. El presidente Bush y los países desarrollados han decidido hacer un programa muy ambicioso para tener cada vez más reactores nucleares, porque estos no emiten gases, no contaminan el ambiente, quedan los desechos radioactivos, pero estos bien tratados no significan ningún peligro. Pero nuestros países que tienen recursos como hidráulica, gas, petróleo, viento, sol, están tomando a veces alternativas un poco específicas. Entiendo que el Ministerio de Energía y Minas, escuché ayer en la exposición del viceministro Pedro Gamio, decía que el Perú ha decidido hacer 3 partes. La tercera parte petróleo, tercera parte gas y la tercera parte las renovables, en la que la gran parte allí es hidráulica, pero también se va a tocar el solar, la geotérmica y la eólica. Tenemos viento, tenemos sol y tenemos muchos volcanes, y eso es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es que tenemos todos los tipos de fuentes, hay que escoger la mejor. Emprender acciones que cambien radicalmente el consumo de energía de fuentes contaminantes a fuentes no contaminantes es una de las acciones que debería emprender nuestro Estado para no contribuir con la emisión de gases a la atmósfera de nuestro hábitat. Si somos vulnerables a eso, tenemos que hacer qué medidas de adaptación, cómo mitigamos esos efectos. De repente tenemos que aprender a hacer algunos sistemas de reservorios para guardar el agua. De repente ya no regar por inundación, sino por goteo, con riego tecnificado, de usar muy bien el agua. De repente de que todos tengamos medidor de agua y eso nos obliga a usarlo poquito y bien, muy eficientemente. De repente en las ciudades tenemos que usar el agua de otra forma también, no perder 50% o 40%, que nos dice Sedapal que es lo que se le pierde. Eso no tiene ningún sentido. Estamos sacando el agua del subsuelo, son aguas que vienen de corrientes de las altas montañas. Entonces, tenemos delante de nosotros un reto, que es saber a qué somos vulnerables y adaptarnos para vivir con él, porque no lo podemos cambiar. No es un efecto que esté en nuestras manos cambiar. Y aunque el mundo dejara de emitir 1 gramo adicional de gases de efecto invernadero, este subsistiría por lo menos por unos 15 o 20 años más como está. Vamos a un corte comercial y de regreso volveremos con nuestro comentarista Hugo Neira.